Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las temáticas en torno al cálculo diferencial. Realmente cálculo no es solamente un cálculo. Cálculo comprende bastantes ramas, porque lo que les decía creo que ayer, entre cálculo y las matemáticas que habían visto convencionalmente, pues es bastante diferente porque el objeto de estudio es completamente diferente. Todo lo que habían estudiado de acá hacia atrás anteriormente, pues era como procesos cuantitativos de todos los fenómenos, ¿no? De todo, absolutamente todo lo que podíamos observar, lo que no observamos, eh, pues también todos los comportamientos o todas las situaciones que estaban presentes en nuestro entorno. Variables, no variables, constantes, que cambiaban en el tiempo, que a veces no cambiaban, que eran áreas o medidas que se mantenían estáticas. Bueno, en fin, como que todo eso abarcaba las matemáticas hasta, pues hasta las que vino en este año. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cálculo? Como les comentaba ayer, es la rama, sí hace parte de las matemáticas, pues porque evidentemente tiene procesos matemáticos lógicos que se mantienen, ¿sí? Seguimos usando procesos algebraicos, seguimos usando como lógicas de operaciones matemáticas común y corriente, entonces podríamos decir que sí es una rama de las matemáticas. La cuestión es el objeto de estudio. El objeto de estudio del cálculo es solamente las cosas que cambien, recuerden, ¿no? Todo lo que cambia, o sea que es una, es una rama de la matemática que se aplica un poco más al contexto real, a las situaciones reales, no tanto a las ideales, no trabaja situaciones ideales, no trabaja como estos fenómenos estáticos, sino todo lo que cambia, todo lo que está en movimiento. En ese orden de ideas, pues existen como dos cálculos. Bueno, existen tres. Bueno, no, de hecho existen cuatro, pero digamos que los que nos vamos a enfocar es en los dos primeros, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Básicamente, uno es el contrario del otro, como decir suma y resta, multiplicación y división. Entonces está el cálculo diferencial y cálculo integral. Ya en la medida en la que lo vayamos viendo, pues vamos a ir entendiendo un poco la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cálculo? Bueno, ¿qué es lo fundamental para esto? Básicamente las funciones. Entonces, hoy vamos a ver como la introducción a las funciones. Obviamente este tema no es nuevo para ustedes en lo absoluto, pero creo que realmente siempre hay que verlo, siempre hay que entender porque finalmente las matemáticas o pues todo el estudio que estamos haciendo alrededor de las matemáticas es sobre funciones. Siempre todo se hace sobre funciones. ¿Y qué son las funciones? ¿Alguien recuerda si de pronto de su vida escolar recuerda qué es una función? ¿Podría pensar qué es una función? ¿O ni idea? Listo, pues les voy a explicar porque yo sé que ese concepto, a pesar de que uno lo use, porque siempre uno lo usa, que la función lineal, que las funciones trigonométricas que vimos el año pasado, que las funciones, que no sé qué, y uno lo usa un montón de tiempo, pero la verdad no tiene ni idea de qué es. Bueno, resulta que si yo quiero aplicar, imagínense que de alguna manera, pues las matemáticas o algo así es un procedimiento que se debe aplicar a algo, ¿no? Son números que se le atribuyen a algo. La cuestión es que yo no puedo aplicar de alguna manera procedimientos matemáticos, digamos, yo qué sé, qué es lo que vamos a ver, que van a ser derivadas o lo que hacíamos el año pasado, por ejemplo, recuerden con lo de las cónicas, que era un proceso lo más de largo y que teníamos que, bueno, que sacarlo de la ecuación de la elipse y de la circunferencia, bueno, en fin. Eso no se le puede aplicar a cosas, ¿me entienden? Yo no puedo hacer eso sobre cosas, sobre botilitos. Yo a esto no le puedo sacar o sea, no puedo hacerle operaciones matemáticas, no puedo factorizar un botilito. Cosas de ese tipo, ahora que vamos a empezar a ver derivadas y demás procedimientos, pues no se lo podemos aplicar a cosas. Yo se lo debo aplicar a funciones. Entonces, ¿qué son esas funciones? Básicamente las funciones son esa herramienta que me permite a mí operar y esa función me representa un fenómeno y yo opero sobre la función y finalmente eso es lo que me genera a mí el cambio en el fenómeno. Entonces yo sé que hasta este momento es como que rayos, no entiendo absolutamente nada porque es supremamente abstracto, pero por eso les voy a explicar un poco más didácticamente. Listo, entonces nos vamos a imaginar.
por acá una máquina, X cualquiera, una máquina. Listo, vamos a ponerle acá como si, vamos a pensar que es una máquina a vapor, chu, chu, chu. Bueno, es una máquina. En fin. ¿Qué va a hacer esta máquina? Esta máquina va a ser nuestra función. ¿Listo? Esta máquina es una función. O sea, vamos a imaginarnos que una función es una máquina, realmente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una función? Básicamente, yo le voy a ingresar valores a esta máquina y esta máquina me va a botar otros valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Digamos que yo le ingreso un valor X igual a 2. ¿Sí? Le voy a ingresar un valor de 2 a mi máquina. Y esta máquina me lo va a convertir en una f de x, o sea, en una función que depende de x. ¿Pero cuánto es x? Pues va a ser f de 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta función está trabajando sobre eso que yo le ingresé. ¿No? Básicamente, esta máquina está trabajando sobre lo que yo le ingresé, que es 2. Y resulta que acá al otro lado me va a salir 4. ¿Sí? Perfecto. Ahora digamos que la X, o bueno, lo que yo le voy a ingresar a la máquina va a ser el valor de 4. Entra la máquina, que la máquina, recuerden, la máquina es la función dada por f de x. ¿Por qué se llama f de x? Porque una función depende de algo, debe depender de una variable. En este caso, nuestra variable es x, son los datos que yo le estoy ingresando a la máquina, ¿sí? Podría ser y, podría ser z, dependiendo pues de qué variable dependa. A veces hay funciones que dependen de 2 variables, de 3 variables. En este caso estamos hablando de una función que depende de solo una, que es x. Entonces yo le ingreso, ya saben que la maquinita es la función. Le ingresé 2, me botó f de 2 igual a 4. Ahora le va a ingresar 4. Y me va a botar pues f de 4, ¿cierto? La máquina que me trabaja con 4, la función que está trabajando con 4, ahora me va a botar 8. ¿Sí? Ahora voy a ingresarle por acá otro valor a la máquina, que va a ser 3. Y resulta que al otro lado de la máquina me va a salir f de 3, obviamente, porque es la función que está dependiendo de x, y como x vale 3, pues va a ser f de 3, y ahora el valor que me va a botar va a ser 6. ¿Qué está haciendo la máquina? ¿Qué creen ustedes que está haciendo la máquina con los valores que le estoy ingresando? ¿Está operándolos por 2? Está operándolos por 2, ¿cierto? Los está multiplicando por 2. Entonces, para nosotros, pues ya que evidenciamos eso, podríamos decir que esta máquina, que recuerden, la máquina es la analogía de una función, va a estar dada por, va a ser f de x, que para nosotros es un misterio. Sabemos que la función depende de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo los valores que yo le ingrese en x, pues me bota otro número. O sea, esta función depende de x, depende de los valores que tenga x. La función es la máquina. Entonces podemos decir que esa máquina está dada por 2x. Esa es mi función, ¿sí? Mi máquina realmente lo que está haciendo es multiplicar todos los valores que yo ingrese en x por 2. Eso es lo que está pasando. Y básicamente esto me sirve como analogía. ¿Por qué? Porque una función es una máquina que te expresa un fenómeno en términos matemáticos para que tú los puedas manipular como quieras. Entonces te dan una función, digamos, voy a poner acá otra función cualquiera. Imaginémonos yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que siempre funciona. Digamos que el ejemplo, el crecimiento de una planta. Entonces el crecimiento de una planta va a estar dado por f de, bueno, no le voy a poner f porque es una planta, entonces voy a decir planta de x, ¿sí? O sea, la función de la planta, del crecimiento de la planta, está dado por 3x más 2, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo expresar todo el fenómeno del crecimiento de la planta, todo cómo crece, por medio de una función. Eso quiere decir que yo puedo acá modificar esta x podría ser mi tiempo. Digamos que no fuera x, sino t.
Voy a cambiarla acá por T para que sea más contextual. Y acá entonces, ¿qué me quiere decir? Que resulta que la función del crecimiento, para yo entender de qué manera está creciendo la mata, está dado por 3T más 2, en donde T es el tiempo de crecimiento. Entonces, si yo quiero saber que, digamos que esto esté medido en metros, si yo quiero saber cuánto ha crecido la planta y digamos que el tiempo está dado en días. ¿Sí? El tiempo es días y la función me va a botar un dato en metros. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la planta depende del tiempo. Entonces, entre mayor tiempo, pues mayor crecimiento, ¿sí? Así digamos que se afectan directamente proporcional. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si esta es mi función, obviamente para saber la función de crecimiento de una planta, pues se debe estudiar y analizar bastante la planta para entender y plantear una función es bastante complicado. Pero digamos que ya la tenemos, que ya logramos tener la función de crecimiento de la planta, que depende del tiempo. Entonces, que ese tiempo está en días, entonces digamos que yo quiero saber, bueno, ¿cuánto crecerá mi planta para, no sé, cuánto crecerá mi planta en 6 días? Entonces, acá en donde estoy el tiempo, pues yo ya sé que, recuerden cómo lo de la máquina, ¿no? Voy a ingresar el dato de 6. O sea, como mi función es la máquina, entonces ya mi función está por 3T más 2. Esta es mi máquina. Y yo ya sé que esa función está dependiendo del tiempo, entonces le voy a dar una señal de tiempo, le voy a dar una orden de tiempo. En este caso van a ser 6 días. Eso quiere decir que los datos donde aparezca el tiempo, o sea, la T, lo voy a reemplazar por 6, ¿no? Entonces va a ser 3 por 6 más 2. Esto va a ser 3 por 6, 18, más 2, esto es igual a 20. Eso quiere decir que va a tener 20 metros. Bueno, eso es supremamente exagerado, digamos que centímetros más bien, porque 20 metros ya un arbolote en 6 días. Entonces, si ven lo que pasa, ¿qué me permite a mí las funciones? Pues como me están representando el comportamiento de un fenómeno, en este caso el crecimiento de la planta, pues me va a permitir a mí predecir y saber los comportamientos de ese fenómeno en especial, digamos el crecimiento de la planta, en el tiempo que yo quiera o dependiendo la variable que yo le ponga. O sea, una función es una máquina, es algo que me permite a mí conocer el comportamiento de algo y jugar con ese comportamiento. ¿Jugar en qué sentido? Jugar en el hecho en el que yo puedo comprender cómo es que está cambiando, cómo va a cambiar en un futuro, ¿sí? Si mi variable generalmente, yo creo que les comentaba ayer, generalmente para poder analizar cualquier fenómeno, nuestra variable suele ser el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de cosas cambian respecto al tiempo, ¿sí? Todo está cambiando respecto al tiempo, no hay nada a lo que no le afecte el tiempo. No solamente la única variable es el tiempo, también es el espacio, ¿no? El espacio generalmente está dado por X y el tiempo por T. Cuando ustedes vean la variable X, si por lo menos es en física o algo así, están viendo cómo algo cambia en el espacio, porque las cosas también cambian en el espacio. De hecho, indudablemente, pues digamos lo que viéndolo desde un aspecto más relativista, ¿no? Recuerden, como desde lo grande, desde los cuerpos celestes, podríamos decir que absolutamente todo cambia en el tiempo y el espacio al mismo tiempo, porque el tiempo y el espacio pues terminan siendo uno solo, como que el uno depende del otro y el otro del uno. Entonces, eso sería como en el caso más real de la física. Pero pues para cuestiones prácticas de acá, nuestra dimensión más terrenal, podríamos decir que todo cambia respecto al tiempo necesariamente. O sea, no hay cosa a la cual el tiempo no le afecte, es lo que más nos afecta, ¿no? Es a lo que más le huimos, al paso del tiempo, porque eso es lo que más genera cambios. Siempre que uno dice, bueno, que quiere cambiar algo y dice como, bueno, dele tiempo, el tiempo todo lo sana. ¿Por qué? Pues porque indudablemente todo está cambiando conforme avanza el tiempo. Decimos que conforme avanza porque pues el tiempo no va hacia atrás, el tiempo solo tiene una dirección, entonces podríamos decir que conforme siempre avanza el tiempo, también todos los fenómenos van cambiando. Entonces, a lo que voy es muy importante esto de las funciones, entender el concepto, ¿sí? Porque hasta que nosotros no entendamos qué es una función, pues para nosotros no va a tener ningún sentido hacer lo que hagamos en matemáticas, por lo menos lo que vayamos a hacer en cálculo, no va a tener ningún sentido, o sea, no le vamos a hallar sentido,
hasta que no entendamos que una función, porque vamos a trabajar solo sobre funciones, lo que yo les digo, uno no puede hacer una derivada, uno no puede factorizar un botilito o un cuaderno, ¿sí? Ustedes no lo pueden hacer, o sea, eso no tendría ningún sentido, uno lo hace sobre números, ¿cierto? O sobre letras que se comportan como números, ¿sí? Pero entonces esas letras y esos números tienen un orden específico y son funciones. ¿Qué hace una función? Expresarme un fenómeno en especial. Esa función es una máquina a la cual la máquina pues es una máquina especial para cada fenómeno. Digamos, quiero estudiar el cambio en el flujo de un río, ¿sí? ¿Cómo es que fluye un río? ¿Cómo se mueve? ¿Qué lo afecta? Entonces, ¿yo qué hago? Debo a ese río ponerle una máquina, una máquina que se va a llamar función, ¿sí? Esa máquina se encarga de decirme cómo se está comportando matemáticamente ese río, o sea, le asocia unas letras y unos números juntos, ¿sí? Como en este caso, si se dan cuenta, como en este caso acá, letras y números, tiene que tener letras porque tiene que haber algo que varíe, ¿no? Recuerden que las Una letras son variable de por sí, ¿cierto? exacto, las letras son las variables, los números pues ya están, pero las letras son las que yo puedo jugar con ellas, son las que pueden variar, yo le puedo poner muchos datos, entonces quiero estudiar el flujo del río, le pongo una máquina, o sea, le asocio una función. Bueno, resulta que el flujo del río se comporta de tal manera que es 5t menos 6. ¿Qué es 5t menos 6? Pues el t es el tiempo, entonces ya sabemos que varía en el tiempo, y pues que yo ya le puedo acomodar a ese tiempo cualquier número, ¿sí? Eso es lo bueno de la variable. La cuestión de la variable es que puede variar, ¿sí? Entonces yo le puedo colocar cualquier número, ingresar cualquier número a esa máquina. La máquina es la función del flujo de río y pues me va a botar una información. ¿Qué información va a ser la que me va a botar? Pues la variación del flujo del río en el tiempo en el que yo lo esté midiendo. 1 año, 2 meses, 3 días, ¿sí? Eso es una función. ¿Listo? Me permite a mí utilizar las matemáticas sobre fenómenos reales, porque ustedes realmente, o sea, todo el mundo dice como, no, es que todo el mundo es matemática, todo es números, pero pues ustedes salen y observan un bus, un carro andar y ustedes no ven ahí los numeritos, ¿sí? A no ser que tengan algún tipo de trastorno con una obsesión con las matemáticas, no creo que realmente vean ahí que eso realmente sean números, ¿sí? Porque todo el mundo, no, es que todos son números, pero no se ve, eso no es así como la Matrix, no se ve así, ¿sí? ¿A qué se refiere todo el mundo cuando dicen eso? A que todos los fenómenos, por más de que no tengan números aparentes, pues se pueden representar de forma numérica o por lo menos contable. Se le puede asociar una función, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, esto se comporta de tal manera con esta función que siempre, o sea, que siempre pues funciona, ¿sí? Valga la redundancia, por eso se llama también una función, ¿no? Funciona para ese fenómeno, siempre así funciona esa cosa. Entonces ya yo lo que hago, ya yo los números, todos los procedimientos matemáticos y la lógica matemática para comprender ese fenómeno, desde la parte matemática, lo hago sobre la función. ¿Sí me entienden? Básicamente es como coger el fenómeno y traducirlo a matemáticas y ya yo lo que yo trabajo acá en la matemática de ese fenómeno me está hablando del fenómeno como tal. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy explicando o alguien está súper perdido, súper perdida? Más o menos ahí va quedando claro. ¿Sí? Ahí más o menos, ahí vamos. Listo. Ahí vamos. Entonces, es eso, como que entendamos que una función, que esa palabra, o sea, eso va a ser como el estelar, el protagonista, las protagonistas de este año. Entonces, una función se le aplica a cosas. Cuando yo le aplico una función a una cosa, ya básicamente lo que hice fue convertir esa cosa en matemáticas. Entonces, yo ya puedo trabajarle a eso. Ya yo puedo decir como, bueno, entonces voy a saber cómo cambia, lo derivo, ya yo voy a factorizarlo para comprender un poco sus partes. Voy a, bueno, hacerle lo que necesito, voy a graficarlo, porque digamos ustedes cómo grafican bueno, ustedes quieren graficar el comportamiento de el COVID, ¿sí? ¿Cómo ha sido la expansión del COVID? Entonces, si yo quiero graficar eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Pues primero tengo que pasar cómo se está comportando el COVID, lo tengo que pasar a matemáticas, lo tengo que pasar a datos, lo tengo que convertir en una función para yo así comprender cómo ha sido su evolución, cómo fue en el pasado, porque lo que les digo, o sea, si yo pongo una función
Con el tiempo, pues no solo me puedo ir al futuro, también puedo ir al pasado, también puedo ir a revisar antes, pues cómo se había comportado y puedo mirar y predecir cómo se va a comportar a futuro. Nuestra variable no podría ser solamente el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones sociales o bueno, de virales como esto del COVID, no solo varía las cuestiones en el tiempo, tiene muchas variables, ¿no? La cuestión climática, el comportamiento social, entre más variables le pongamos, más se complejiza nuestra función. Sí, acá estamos hablando de una sola variable y de hecho durante todo el año solo vamos a trabajar con una variable. Pero eso no quiere decir que, pues que de cierta manera sea todo entonces dependa solamente del tiempo, porque no es así. Recuerden, la función me habla de qué depende un fenómeno de que cambie. ¿Por qué cambia? Por el tiempo, por el espacio, por el comportamiento de la gente, por el clima, por, yo qué sé, por la presión atmosférica, por lo que sea, puede cambiar un fenómeno. Entonces, la función me dice, respecto a qué cambia, qué es lo que lo influye. Una o muchas variables. ¿Qué lo influye? Ahora, también me va a hablar, pues yo debo plantear cómo, para plantear una función de algo, pues yo debo saber qué es constante, como los números, cuáles son mis números constantes, que es lo que siempre se mantiene, porque siempre va a haber una constante, ¿no? Si un fenómeno que avanza en el tiempo no tiene por lo menos una constante, quiere decir que cada segundo que pase cambiaría abruptamente, ¿sí? Entonces, si el crecimiento de una planta no tuviera cuestiones que se mantengan constantes en su crecimiento, pues eso quiere decir que cada segundo cambiaría toda su composición química, cambiaría toda su composición pues estructural, de materia, de forma, ¿sí? Y eso no pasa así, hay cosas que se mantienen constantes, ¿no? Digamos, el pasto, yo qué sé, una constante del pasto es que se mantiene verde, por más de que esté cortico, grande, pues va a mantener, ¿por qué? Pues por cuestiones de su clorofila, pues por cuestiones de sus células vegetal, ¿no? De sus vacuos, bueno, todo lo que tiene la célula vegetal. Esas son constantes, se van a mantener. Hay cosas que van a variar. ¿Qué varía en el crecimiento de una planta y que se mantiene constante? ¿Qué pensarían ustedes que sería la variable en el crecimiento de una planta, por ejemplo? La temperatura. La temperatura podría variar, el tamaño, ¿no? La forma. Las plantas hay muchas que crecen y... Dime. También podría ser el tipo de planta, la cantidad de luz que recibe. Exacto. Por ejemplo, eso es una variable. La cantidad de luz hace que la planta crezca de una manera o de otra. De hecho, eso es como una... Dime. O el agua. El agua, exacto. O sea, hay muchas variables, ¿cierto? O sea, en un fenómeno hay muchas. Póngale que acá lo que vamos a estudiar es todo va a ser con solo una variable. Vamos a asumir que todos los fenómenos solo varían en el tiempo. Y ustedes dirán, como bueno, ¿y uno para qué ve eso si realmente eso no me representa la realidad? O sea, la realidad tiene muchas variables, no solo el tiempo, pero bueno, es importante también saber que indudablemente todo varía en el tiempo. Entonces, para empezar a entender los fenómenos, debemos empezar a entender eso. Todo varía en el tiempo y en el espacio y podemos trabajar con ello, porque ahorita nuestro interés no es conocer el universo completo. Nuestro interés es empezar a conocerlo, empezar a comprender que podemos llegar a conocer mucho de él. Entonces, hasta acá no sé si tomaron apuntes, chicos, chicas. Sí, 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 sí. señora, profe. Sí, listo. Otra cuestión de las funciones. Bueno, entonces ya entendiendo que una función va a ser una maquinita, digamos que una maquinita a la cual se le asocia a cualquier fenómeno y pues me va a permitir jugar con eso. ¿Sí? Ya el fenómeno no es la planta, ya el fenómeno no es el carro, no es el cohete, no es el planeta, sino es la función que me representa eso, ¿sí? Que me representa esa cuestión para que yo pueda matematizarlo, para que yo empiece a jugar con eso. Entonces ya podemos entender que hay diferentes funciones, ¿no? Obviamente, es que todas las cosas no se comportan de la misma manera. ¿Cuántos tipos de funciones hay? Un montón. Tenemos función lineal, función cuadrática, función parabólica, mentiras, esa es la misma cuadrática, función exponencial, función logarítmica, funciones trigonométricas. ¿Qué funciones trigonométricas vimos el año pasado? La función seno, si recuerdan la función coseno, que de hecho las graficamos, la función tangente, que nosotros, ¿qué decimos? Pues la función seno, por ejemplo, la función seno y coseno, va a ser esa máquina, ¿sí? Recuerden que las funciones son máquinas, básicamente, máquinas matemáticas,
Entonces, la función trigonométrica, seno y coseno, son máquinas que se le aplican a fenómenos ondulatorios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el seno y el coseno eran completamente, pues, era como la demostración de una onda que siempre se comporta como onda? Bueno, les voy a mostrar por acá que f de x igual a seno de x, ¿no? Esa fue una función que nosotros graficamos el año pasado, que empieza desde cero y hace esto, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan? Tenemos la otra, que es la de coseno de x, que la diferencia con la del seno es que la del seno empieza en 0, pero la del coseno empieza en 1. Entonces es como así. ¿Sí ven? Esta empieza en 0, pero esta empezó en 1. Imaginémonos acá un plano cartesiano acá. ¿Qué hacemos con estas funciones? ¿Para qué nos sirven? Estas funciones son propias de fenómenos ondulatorios. ¿Sí? Recuerden que eso básicamente fue lo que intenciamos todo el año pasado, ¿no? Que si queremos estudiar un fenómeno ondulatorio, la luz, por ejemplo, si queremos estudiar la luz, que es una onda, bueno, que a veces es partícula también, pero que su comportamiento o su propagación sea de manera ondulatoria. ¿Cómo la estudiamos? Pues tenemos que asociarle, o sea, ponerle una máquina de tipo seno o de tipo coseno, ¿sí o no? Esa es la única forma de estudiarla. ¿Por qué? Porque estas son las funciones propias de las ondas. Que si queremos estudiar una onda la onda de salida, la onda de escape, ¿cuál era la función que estudia los fenómenos de escape? De escape de digamos que tenemos un movimiento circular, una lavadora, y queremos, resulta que pues todo lo que está en ese círculo, pues en el momento en el que pare o en cualquier momento con su energía acumulada puede salir a volar, ¿cierto? Si yo le estoy haciendo así, si uno está haciendo así como con una soga, pues en cualquier momento, si yo tengo ahí una masa, puede salir a volar, ¿no? Cuando sale a volar algo de un círculo, cuando sale despedido del círculo de un movimiento angular, recuerden que el movimiento angular es ese movimiento circular, cuando algo sale disparado, ¿con qué función sale disparada? ¿Se acuerdan? Sí, con la tangente. Con la tangente, exacto. La tangente es una función también, la tangente de x es una función, bueno, la voy a graficar acá así también como esta, como para que no se nos olvide. Entonces, si yo tengo fx igual a tangente de x, que era como más o menos así, no sé si recuerdan, que es una onda transversal. Este tipo de funciones, las funciones tangente, se las asocio, bueno, es la máquina que yo le pongo para entender pues, matemáticamente todos los fenómenos de escape, ¿sí? Cuando hay un movimiento angular, o sea, un movimiento circular que varía en su ángulo, recuerden cuando trabajamos ondas, que tenemos un movimiento circular, eso quiere decir que estamos cambiando su ángulo, siempre va a haber un punto de escape. Siempre en un movimiento angular tiene que haber un punto de escape, ¿no? No todo se puede mantener rodando por siempre. Tiene que haber un escape porque eso es inercia, es una ley del movimiento. Cuando hay escape, se le asocia la función tangente. ¿Listo? Siempre se le asocia esa función porque es la función que, pues, valga la redundancia, funciona para fenómenos de escape. Por acá tenemos otra, les voy a explicar por acá, bueno, no sé si ya hayan tomado estos apunticos así rápidamente. Bueno, igual esto ya lo conocían. No solo existen las funciones trigonométricas, existen, lo que les digo, muchas funciones. Les voy a mostrar unas cuantas. Tenemos la función lineal, aunque esto lo vamos a ver, obviamente. De hecho, la función lineal va a ser la que vamos a empezar a ver la próxima clase. Entonces, desde ya les voy a dar ahí como el spoiler de la función, de la primera función. La función lineal es la más ideal, o sea, es la que menos encontramos en la naturaleza, ¿sí? Es la que más hemos utilizado para comprender nuestro lugar en el mundo, nuestra mente, para organizar matemáticamente nuestros fenómenos, pero si nos vamos a ir a buscar en la vida real, es la que menos aparece. Recuerden un poco el año pasado cuando estábamos viendo en física movimiento rectilíneo uniforme. O sea, un movimiento que sea en línea recta y que no varía su velocidad nunca, o sea, que mantiene su velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Uniformes porque no cambia su velocidad, no cambia nada.
Bueno, eso nos sirve para entender muchas cosas, pero piensen ustedes en la vida real, ¿qué fenómeno es así? ¿Sí? ¿Qué fenómeno se da realmente sin cambios, sin ningún cambio? Entonces pasa lo mismo con la función lineal. La función lineal es aquella que cambia 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, ¿sí? Y estas funciones pues nos sirven para comprender algunas cosas de las matemáticas, pero en la vida real casi nada se comporta linealmente. ¿Por qué? Pues porque linealmente tú necesitas que solo dependa de una variable. Solo depende de una variable. Entonces las funciones lineales las reconocemos. Entonces f de x, ya saben que f de x es función de, o sea, función que depende de x. Siempre les vamos a encontrar de este tipo. X o 2x o 3x más 4 o 5 menos 7x. Básicamente la forma de la función lineal es y o f de x. Ojo, f de x y y, o sea, yo puedo decir f de x así o y igual mx más b. O sea, yo puedo decir f de x o y, estoy hablando exactamente lo mismo, porque igual y también depende de x, entonces no importa. Esto es una función. La función lineal está dada por un número que siempre va a acompañar la x. Si la x llegase a estar solita como era en el primer caso, pues el número que lo acompaña es el 1. Y va a tener acá siempre un numerito que va a estar solo, que va a ser el punto de corte. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante mejor. Pero vean que todas se comportan de la misma forma. ¿Qué pasa con esta que solo tiene una X? Pues la M es 1 y la B no existe, es 0. Ese número no existe, entonces se toma como 0. ¿Cuál es otra generalidad de la función lineal? Su forma, o sea, que es como realmente el punto clave para identificar una función lineal, es el hecho de que no tenemos exponentes. ¿Listo? Una función lineal no tiene exponentes, o sea, nunca vamos a encontrar acá un x al cuadrado, o a la 3, o a la 4, nada. Solo van a estar de manera lineal, no tenemos exponentes mayores a 1, entonces acá nunca, todas las funciones que tengan exponente 1, digamos que yo tengo 3x, imagínense menos 7x más 5, cualquiera de estas, todas estas, otra 2x menos 2 más 3, ¿sí? Que finalmente pues esto yo lo puedo operar y me queda convertido en 1. Todo esto siempre van a ver que digamos que el exponente que tiene es 1, no tiene un mayor exponente, entonces por eso se le conoce como función lineal. Y su comportamiento, ¿cómo creen que será su gráfica? ¿Cómo creen que es la gráfica de una función lineal? Pues una línea. Una línea, exactamente, siempre va a ser una línea o hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Ya luego veremos qué hace que sea hacia arriba o hacia abajo, pero siempre va a ser una línea recta que no varía, o sea que se mantiene constante acá su crecimiento. Vean que pasa de 1 a 2 a 3. Bueno, acá pues sí, si yo siguiera los cuadritos, bien, verían cómo avanza de 1 en 1. ¿Sí? Su variación siempre se mantiene constante, no es como que es que hay unas funciones que son de este tipo, o así, ¿no? Pues las funciones trigonométricas, por ejemplo, que varían con un ángulo, que varían ángulo, posición, que varían un montón de cosas. Acá solo tenemos una línea recta. Entonces, esa va a ser las primeras funciones que vamos a estudiar, las funciones lineales. Son aquellas que varían en línea recta, que no tienen exponente. ¿Cómo yo identifico una función lineal? Una función lineal no tiene exponentes. ¿Listo? El término que tenga X o cualquier término no le van a encontrar al cuadrado o a la 3. Si le encuentran al cuadrado, a la 3, a la 4, algún término, es porque no es función lineal. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos y chicas, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Explicarles y que entendiéramos un poco qué son eso de las funciones, porque yo creo que desde octavo más o menos venimos escuchando esa palabra en matemáticas, que funciones y que las trabajamos y las graficamos y les hacemos un montón de cosas, pero pues, ¿qué es una función? Entonces, que no se nos olvide que la función es eso que se encarga de representar el fenómeno de manera matemática. Es eso que nos permite a nosotros traducir algo que estamos viendo, que no necesariamente son números, ¿sí? Que nosotros no vemos un fenómeno como sus números ahí, o sea, a no ser que estuviéramos en una Matrix, nosotros no estamos viendo eso,
pero pues sí necesitamos que eso esté en términos matemáticos para comprenderlo, para lograr predecir y hacer sus cálculos, ¿no? De su funcionamiento, de todo, de cuándo se va a dañar, de cuándo va a caducar, en fin. Necesitamos que esté en términos matemáticos. Y para hacer eso, lo que debemos hacer es coger ese fenómeno y pasarlo a función. Debe ser una función, ¿listo? Entonces, la función va a ser esa máquina que me convierte un fenómeno que yo veo que no tiene números aparentes en un fenómeno con números, los cuales yo puedo operar y los cuales yo puedo pues aplicarle toda la lógica matemática para poderlo entender. ¿Listo? Entonces, espero que pues que esto no les haya generado mucho problema, que cualquier cosa igual ustedes saben, si no entendieron o les genera bastante confusión o cualquier cosa, no importa, por favor díganmelo, háganmelo saber. Pero pues esto es lo que nos va a servir de acá en adelante porque todo lo vamos a trabajar sobre funciones, todo vamos a derivar sobre funciones, vamos a integrar funciones, vamos a encontrar límites de funciones, vamos a hacerle cosas a funciones y las funciones no son diferentes de los fenómenos que vemos, son exactamente lo mismo traducido al lenguaje matemático. ¿Listo? Es entonces, a ver, esperen, pauso acá la